Bueno, esta es la clase sobre la escuela neoclásica marginalista. Está hecha en base al texto de Kisilov, con el mismo nombre. Antes que nada, tengo que aclarar que existe un error en la página 18. Se van a dar cuenta, una flechita que debería estar para arriba está para abajo, o al revés, no hay mayor problema. Y vamos a ver en este video los principales lineamientos. Luego vamos a poner otros videos que ya existen en YouTube, así que no tiene sentido hacer otros, eh, sobre el repaso microeconómico que implica estos videos. Y vamos a ir completando algunos contenidos que faltan en los videos que volcaré. Bueno, esta escuela tiene la peculiaridad que sus conceptos fundamentales son universalmente aceptados. ¿Qué es lo que pasa? Esta escuela es considerada el mainstream, es considerada la escuela preponderante en la economía actual desde hace bastante tiempo. Por lo tanto, es la escuela o es la economía que se enseña en la mayoría de las materias de economía de la mayoría de las universidades del mundo. Después, alternativamente, se pueden enseñar otras escuelas, pero esta escuela siempre está presente en todas las escuelas, en todas las universidades del mundo. No falta nunca. Y solo eventualmente existen otro tipo de escuelas, tal vez más heterodoxas, o incluso acá en la Universidad de Buenos Aires pueden llegar a tener versiones marxistas de la explicación económica. Al principio aparece uno de los primeros problemas que tiene este texto. Ahora, este texto es muy interesante, sobre todo porque al terminar todo en el mercado de trabajo neoclásico, termina redondeando la primera ficha de dominó que va a tirar Keynes a la hora de criticar a la escuela neoclásico marginalista. Entonces, tiene los contenidos exactos para abordar la crítica keynesiana. Pero en algún momento del texto van a encontrar que dice que esta escuela no ha avanzado de sus aportes fundamentales, desde sus padres fundadores. A ver, esto es un problema. Nosotros ya hablamos de la economía como ciencia y hablamos de qué es lo que entendemos por la economía positiva, o qué es lo que Milton Friedman entendía por la economía positiva. Bueno, es falso decir que esta escuela no ha avanzado de sus padres fundadores. Ha tenido muchísimos avances de índole ornamental, de cómo analizar los datos, de cómo tratarlos. El progreso de la econometría es un caso, pero además es falso si lo que se quiere hacer es una crítica marxista. Cuando Kisilov escribió este texto se definía como marxista. Ya hace rato que no lo es, y yo creo que nunca lo fue, pero él se definía como marxista. Y una crítica inmanente debe ser hecha una crítica marxista que debe ser inmanente, debe ser hecha desde la perspectiva del criticado, debe encontrar las propias contradicciones del criticado. Y esta teoría ha avanzado, aunque más no sea, desde la explicación de los casos particulares, tal como esperaría el positivismo, que espera una ciencia en los periodos de normalidad. Dicho sea de paso, tampoco es real que no ha tenido aportes, ya que existieron nuevas teorías en el marco de esta ciencia que pueden brindar de alguna manera avances de tipo teórico. Pero aun si eso no fuera cierto, ha avanzado en el sentido en que quiere avanzar la teoría positivista de la ciencia. Su objeto de estudio es universal e ahistórico. Esto quiere decir que no cambia en tiempo y lugar. No hay una cuestión de subjetividad por delante. Esto es algo muy propio del positivismo. Bueno, como les dije recién, constituyen el pensamiento dominante, o sea, es la ortodoxia o mainstream, y todas las críticas que nosotros hemos visto que Marx le realiza a la economía política clásica, lejos de ser subsanadas por la economía neoclásico marginalista, aún se profundiza los aspectos que podrían ser criticables desde el punto de vista marxista. Esto es muy importante destacar porque los neoclásicos marginalistas, a pesar de que conocían la crítica de Marx a los clásicos, otro tema es que ellos se definían a sí mismos como clásicos. El mote de neoclásicos es posterior, pero conociendo la crítica de Marx, ya que eran contemporáneos, el tomo 1 del Capital ya era un bestseller
en la época en la que ellos comenzaron a desarrollar esta variante de la economía clásica que luego se llamaría neoclásica, conocían esta crítica. No intentaron de ninguna manera subsanar la crítica, solo la eludieron, presentaron atajos que eludían la crítica para así no enfrentarla de ninguna manera. Bueno, entonces dijimos que en realidad ellos se creían clásicos, hace un momentito nada más. En consecuencia debemos explicar de que existen diferencias que hicieron que con posterioridad al desarrollo inicial de esta escuela surgida del marginalismo que llamamos neoclásico marginalista, separara a los neoclásicos de los clásicos. Bueno, por empezar, deberíamos pensar en el problema de estudio. ¿Cuál es el problema de estudio de los clásicos? Bueno, si nos remitimos al título de Smith, al menos su problema de estudio o el problema que plantea es el crecimiento. Y yo les voy a hacer un poquito, o les voy a ir un poquito más allá y les voy a decir que leyendo la totalidad de la obra de Smith, más allá de los 7 capítulos que leemos, y leyendo también a Ricardo y otros clásicos, nos vamos a encontrar que en realidad su problema de estudio era el desarrollo, no solo el crecimiento. El problema de estudio en los neoclásicos tiene que ver con esa definición de economía que discutimos en la primera clase. ¿Se acuerdan? La asignación eficiente de recursos escasos entre usos alternativos en pos de satisfacer necesidades infinitas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, el problema de la economía neoclásica es la escasez. Y en consecuencia, la asignación eficiente de esos recursos escasos. Derivarlos a una cosa o a la otra. Bueno, el enfoque de la economía clásica, como lo vimos en clase, es el enfoque del valor trabajo, más allá del abandono de la teoría del valor trabajo que realiza a partir del capítulo 6 Smith. El enfoque de los neoclásicos es universalmente utilitarista, en el sentido de John Stuart Mill, y en el caso del productor se verá esto desde el punto de vista de la maximización de beneficio, ¿no? Finalmente, la unidad de estudio de la economía clásica es una sociedad de clases. Ustedes vieron que Smith y Ricardo hablan de clases sociales, reconocen a las clases sociales y profundizan el estudio de la economía teniendo en cuenta la existencia de diferentes clases sociales. En la unidad de estudio para los neoclásicos marginalistas no es otro que el agente individual, el productor, el consumidor, etcétera, etcétera. Por otro lado, la concepción de ciencia que tienen los clásicos es obviamente pertenecer a una ciencia social. Ellos, al hablar de clases sociales, al hacer un análisis social indiscutiblemente social, se sienten pertenecientes a las clases sociales. En cambio, los neoclásicos marginalistas, y la evolución de ellos en realidad, va a adherir a la perspectiva positivista de Milton Friedman y de querer emparentar lo más posible a la economía con las ciencias naturales. El surgimiento de la economía neoclásica, o de la escuela neoclásico marginalista, tiene que ver con la revolución marginalista que se dio entre los años 1870 y 1880, una revolución en el sentido del análisis del conocimiento y no una revolución como la Revolución Francesa o la Revolución Bolchevique en la Unión Soviética. De esta forma, para que se den una idea, esta revolución se da o comienza unos 6 años después de la publicación del Capital, 6, 7 años después de la publicación del tomo 1 del Capital. Bueno, en el 71 tenemos los textos fundacionales o considerados fundacionales de Jevons y Menger. El primero escribió la teoría de la economía política y el segundo principios fundamentales de economía política. Y en el 74 los textos de Walras, ¿no? Elementos de la economía política pura. Por ahí el más conocido de ellos es Walras y su analogía del subastador barrasiano para explicar el funcionamiento de los mercados en general, asimilándolos todos al funcionamiento de los mercados agrícolas franceses que él había observado.
Además, se podría sumar entre los padres fundadores de la economía neoclásico marginalista a Marshall, que luego vamos a hablar en alguna medida de él, ya que fue el maestro de Keynes, y Edgeworth. Edgeworth pasa, digamos, de alguna manera pasa a ser más conocido gracias a la famosa caja de Edgeworth, que es una especie de caja negra donde uno de alguna manera mete insumos y saca productos, ¿no? Mete chancho, saca chorizo, y donde aparentemente no nos importaría, o no aparentemente, sino él lo afirma taxativamente, no nos importaría qué es lo que pasa dentro de esa caja, ya que para él lo que pasa dentro de esa caja es temática para los administradores o para los ingenieros. A la economía no le interesa lo que hay en el interior de esa caja negra de Edgeworth. Entonces esa caja negra es la producción. Ojo, que la analogía levantada por Edgeworth marca claramente que quieren eludir la crítica de Marx a a la escuela clásica de la economía. Bueno, vamos a adelantar resultados, ¿no? Para que entiendan hacia dónde tienen que apuntar cuando veamos ese repaso microeconómico que va a estar dado por otros videos. Bueno, adelantando de alguna manera estos resultados, la concepción del mercado neoclásico implica que para la teoría neoclásica, tanto el salario real, que sería el precio en el mercado de trabajo neoclásico, como el nivel de empleo, que sería la cantidad, se determinan autónomamente por la interacción entre la oferta y la demanda de trabajo. Esto tiene un corolario muy importante. Bajo este supuesto, todos los que quieren trabajar, consiguen trabajo. No existe el desempleo involuntario. Bueno, esto implica que el mercado de trabajo para ellos es análogo a cualquier otro mercado, ¿no? Vamos a hablar un segundo en general del mercado. El mercado, nosotros algo vimos ya a través de distintos textos. Por ejemplo, está el texto que dependiendo del curso puede ser obligatorio o optativo de Polanyi, pero el mercado, en resumidas cuentas, es un mecanismo autorregulado en el cual interactúan oferentes, ellos van a ser los productores, y demandantes, haciendo que éste tienda naturalmente al equilibrio, ¿no? Los productores van a determinar la curva de oferta dependiente positiva y los consumidores la curva de demanda dependiente negativa. La interacción entre la pendiente positiva y negativa, relacionando las variables dependientes e independientes de precio y cantidad con respecto a la oferta y la demanda, nos va a dar un punto de equilibrio. Ese punto de equilibrio tiene la propiedad de que a ese precio, a ese nivel de precios, tanto la cantidad demandada por todos los consumidores como la cantidad ofertada por todos los productores va a ser igual. O sea, gracias a la racionalidad, que es un supuesto de la teoría neoclásico marginalista, a la racionalidad de este modelo de oferta y demanda, se arriba naturalmente al equilibrio. O sea, todos los mercados están en equilibrio y reina la armonía. Y eventualmente, si algún mercado no está en equilibrio, se ajustará solo. Esto implica que el Estado no deberá intervenir. Bueno, ahora los dejo con el video siguiente, que es de otro docente. Tiene algunos problemas ese video, ya que está adaptado más a la administración, por así decirlo, pero toca los temas que queremos abordar. Él no arriba a un equilibrio, puesto que de alguna forma, ¿cómo decirlo? No iguala el producto marginal con el ingreso marginal, que sería el punto óptimo para la empresa. Pero, salvo ese punto, que ya lo vamos a aclarar, vamos
cubre las expectativas que tenemos al respecto.